Vamos a iniciar una prueba de grabación con la resolución de un ejercicio. Vamos a corregir el ejercicio 49, la página 236, donde se pedía justificar la veracidad o la falsedad de ciertas afirmaciones. La opción A, que nos dice si una función no está definida en x igual a 3, puede ocurrir que el límite cuando x tiende a 3 de f de x sea igual a 5. Esto sucede porque nos podemos encontrar ante la situación de una función con una discontinuidad evitable. Por ejemplo, si tuviésemos la función f de x definida a trozos como x más 2 si x es menor que 3 y 2x menos 1 si x es mayor que 3, el límite lateral por la izquierda sería 3 más 2, 5, el límite por lateral por la derecha sería 2 por 3, 6 menos 1, 5, en los dos casos nos daría 5, pero en ninguno de los dos casos, en f de 3 nunca existiría la función porque no está definida. El apartado B nos dice si f de x es una función continua, tal que f de x es menor que 0 si x es menor que 3 y f de x es mayor que 0 si x es mayor que 3, no es posible que el límite cuando x tiende a 3 de f de x sea 5. Efectivamente no es posible, porque si tenemos que lo que tenemos va a ser verdadera, lo que dice, y la clave está en que nos preguntan por el límite cuando x tiende a 3 de f de x, nos piden que esto sea igual a 5 y nos dicen que f de x es menor que 0 si x es menor que 3. ¿En qué se traduce esto? Esto se traduce en que el límite cuando x tiende a 3 por la izquierda de f de x siempre va a ser menor o igual que 0, porque como mucho se va a acercar al 0. Si tengo aquí una función, si este es mi valor 3, yo no sé dónde está la función, pero sé que está aquí debajo. Entonces, siempre cuando me acerca al 3, una de dos, estoy por debajo, o como mucho podría acercarme al 0, como muchísimo. Otra cosa no podría ser. Entonces nunca puede ser que el límite sea 5. En el apartado C nos dicen la ecuación x a la quinta más x más 1 igual a 0 no tiene ninguna raíz real. Esto es falso por varios motivos. El primero es que si tenemos la función f de x que es x a la 5 más x más 1, esta función es continua por ser polinómica. Entonces, una vez que tenemos esta función continua, como vemos que f de 0 es igual a 1, f de menos 1 es igual a menos 1 menos 2 más 1 menos 1, nos encontramos en una situación de que en el intervalo 0 menos 1 f de x es continua y cambia de signo. Es decir, que por Bolzano tiene que cruzar una vez al 0. Entonces, por Bolzano existe c perteneciente al 0 menos 1, realmente sería incluso el intervalo abierto, porque en los extremos no es 0, tal que f de c es igual a 0. Es decir, se cumple que x a la 5 más x más 1 es igual a 0. Tendríamos una raíz de este polinomio. Vale, pasamos ahora al siguiente apartado, que sería el apartado D, que nos dice, si sabemos que f de x es continua en AB, que f de A es 3 y que f de B es 5, podemos asegurar para que algún valor del intervalo de C del intervalo AB se cumple que f de C es igual a 7. Vale, nos están diciendo que f de A es igual a 3, que f de B es igual a 5 y nos dicen que f de x es continua en el intervalo AB, que es el que nos dan. Vale, por el teorema de los valores intermedios, esto significa que toma todos los valores entre 3 y 5, pero eso no nos asegura que vaya a haber un valor en 7. Entonces es falso que exista C perteneciente a B tal que f de C sea igual a 7. Puede suceder o no. Por ejemplo, si este es A y este es B, si aquí tengo el 3 y aquí tengo el 5, puede ser que mi función directamente haga esto y en ningún momento se acerque al 7. Vale. El siguiente apartado, que es el apartado E, nos dice que la ecuación seno de x más 2x menos 1 tiene al menos una raíz real, ¿de acuerdo? Esto volvemos a encontrarnos con Bolzano, que es verdadero por Bolzano. Tenemos seno de x más 2x menos 1 igual a 0. Si hacemos la función f de x igual a seno de x más 2x menos 1, nos encontramos con que f de 0 es igual a menos 1
porque esto se nos anula y 2x se anularía, y f de pi medios, que es igual al seno de pi medios, que es 1, más 2 veces pi medios, que es pi, porque simplificaría, menos 1 nos queda igual a pi. Mayor que 0, menor que 0. Como f de x es continua en este intervalo, el intervalo que tenemos que hablar es del 0 pi medios, y además cambia de signo, pues entonces por Bolzano el polinomio, podríamos, bueno, no sería el polinomio, la expresión por Bolzano, la expresión algebraica seno de x más 2x menos 1, o la ecuación igual a 0, tiene solución. Vale, el apartado f, que sería el siguiente, es verdadera. Es verdadera porque es directamente una de las consecuencias que hemos visto en teoría del teorema de Bolzano. Es la consecuencia en la que si yo tengo una función en a y b, donde f de a empezaría aquí arriba, g de a empezaría abajo, y luego resulta al revés, que f de b está abajo y g de b está arriba, al ser las dos continuas, en algún momento, no sé dónde, tienen que ser iguales. Tiene que ser un momento en el que se corten. Vale, en el siguiente apartado, el apartado g, es probablemente el apartado más extraño, y hay que tener un poquito más de cuidado en cómo se construye la función. Nos dicen que f de x y g de x son dos funciones que no son continuas en x sub 0, que tiene que ser un punto en su dominio, es decir, tienen que estar definidas en x sub 0, y que la función f de x más g de x tiene que ser continua. Esto es verdadero. Y la mejor forma de demostrarlo es con un ejemplo. Si yo tengo estas dos funciones, y yo tengo la función f de x, que es la función, por ejemplo, 3, si x vale x sub 0, y 0 si x no vale x sub 0. Pues x sub 0 a lo mejor es pues el 0, el 2, el 3, el valor que sea de la x. Justo en este valor vale 3 y los demás vale 0. No es continua porque los límites laterales de esta función son 0 y en el punto es 3. Tendremos una discontinuidad evitable. Y g de x es la función que vale 0 si x es igual a x sub 0 y vale 3 si x es distinta de x sub 0, no es continua por la misma razón. Los límites laterales valen 3 y justo en el punto vale 0. ¿Qué es lo que sucede? Que la función f de x más g de x es la función constante igual a 3, que es continua. En el apartado h nos piden comprobar si la función igual a tangente de x cumple las hipótesis del teorema de Bolzano, y no es cierto porque el límite de la tangente de x cuando me acerco a pi medios, bueno, justo aquí los tengo al revés, por el lado positivo, es decir, si valgo más que pi medios, estaríamos hablando de que vale menos infinito, y el límite de la tangente de x cuando me acerco a pi medios por el lado negativo sería más infinito. Es decir, esta función lo que está haciendo realmente es que cuando se acerca a pi medios por el lado positivo se va hacia el infinito, y luego vuelve desde menos infinito. Esto es debido a que al final la tangente de x tiene la fórmula de seno de x partido por coseno de x. El coseno de 90 es 0, el coseno de pi medios es 0, pero si yo me estoy acercando por la circunferencia goniométrica y quiero acercarme a 90 grados, que está aquí arriba, si me acerco por el segundo cuadrante, los cosenos son negativos, pero si me acerco por el primer cuadrante, los cosenos son positivos. Y